Bienvenidos una vez más a su refugio favorito de dramas, pasiones desbordadas y esos giros argumentales que nos dejan sin aliento. Hoy prepárense porque no solo vamos a desentrañar una historia, sino un auténtico culebrón digno de las mejores series turcas. Hoy vamos a hablar de arrepentimiento, de crecimiento personal, de segundas oportunidades y sobre todo, de esa lección inolvidable que Hande Erçel recibió, una lección que estoy segura, jamás olvidará. Sí, mis amores, lo escucharon bien. Hoy los focos apuntan a Hande Kerem Bürsin, y a esa llamada telefónica que, según murmuran los pasillos del jet set turco, lo cambió absolutamente todo. Una llamada que marcó un antes y un después en su relación, una llamada que puso a prueba la solidez de su amor y que, al mismo tiempo, les enseñó a ambos el verdadero significado del compromiso y el perdón. Si eres nuevo en este espacio de confidencias y dramas televisivos, te invito, no te suplico, a que te unas a nuestra gran familia. Suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para recibir dosis diarias de información jugosa, rumores candentes y análisis profundos de tus series y parejas favoritas. No te arrepentirás. Aquí te mantendremos al tanto de cada detalle, cada mirada, cada suspiro que ocurra en el mundo del espectáculo turco. Dale clic a ese botoncito rojo y únete a la conversación. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directo al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios, ha sido un auténtico volcán de emociones. Desde el primer instante en el set de Senkal Kapm, la química entre ellos era palpable, innegable, casi mágica. Todos lo vimos. Lo sentimos en el aire. Y lo celebramos como si fuera nuestra propia historia de amor. Pasamos de verlos coquetear tímidamente con miradas furtivas y sonrisas cómplices, a gritar su amor a los cuatro vientos, convirtiéndose en la pareja más querida y admirada de Turquía. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde la fama, las presiones constantes, las agendas apretadas y la mirada implacable de los medios pueden hacer mella en la relación más sólida, el cuento de hadas de Hande y Kerem no fue la excepción a la regla. La burbuja de perfección comenzó a desinflarse, revelando las imperfecciones y las dificultades que acechan a cualquier pareja. Durante un tiempo los vimos distanciados, fríos, casi como si fueran dos completos extraños. Sus apariciones juntos se volvieron escasas, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y las sonrisas radiantes que los caracterizaban se desvanecieron, dando paso a miradas serias y gestos tensos. Los rumores de separación, inevitablemente, no tardaron en aparecer, propagándose como la pólvora en los medios y las redes sociales. Las especulaciones eran variadas y abundantes. Algunos aseguraban que eran las largas jornadas de trabajo, los constantes viajes y la falta de tiempo de calidad juntos lo que había erosionado la relación. Otros apuntaban a la intromisión de terceras personas, insinuando la existencia de romances secretos y flirteos prohibidos. Y algunos, los más pesimistas y cínicos, simplemente afirmaban que el amor se había acabado, que la magia se había desvanecido y que Hande y Kerem ya no eran la pareja ideal que todos habíamos admirado. Pero, ¿era realmente el final del camino? ¿Estaba todo perdido? ¿O había aún una chispa de esperanza capaz de reavivar la llama del amor? Lo que sabemos con certeza, porque fue ampliamente documentado y comentado, es que Hande cometió un error. Un error que, según fuentes cercanas a la pareja y a su círculo íntimo, la ha atormentado desde entonces, pesando sobre su conciencia como una losa. No vamos a entrar en detalles escabrosos ni a regodearnos en la morbosidad, pero digamos que se dejó llevar por un momento de debilidad, una confusión momentánea que la llevó a tomar una decisión de la que se arrepiente profunda y amargamente. Los medios de comunicación, cual buitres carroñeros, se abalanzaron sobre la noticia, explotando cada detalle, exagerando cada rumor y alimentando la voracidad del público por el drama y el escándalo. Las críticas hacia Hande fueron feroces, implacables, llegando incluso a ataques personales y juicios morales injustificados. La presión mediática se volvió insoportable, asfixiante, haciendo que Hande se sintiera acorralada, vulnerable y profundamente avergonzada. Sintió el peso del mundo sobre sus hombros, cargando con la culpa, el arrepentimiento y el temor a perder a la persona que más amaba. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, un vuelco que demuestra la nobleza, la madurez y la grandeza del corazón de Kerem Bürsin. A pesar del dolor, la decepción, la humillación y la traición, Kerem decidió tomar cartas en el asunto, enfrentando la situación con una serenidad y una sabiduría que sorprendieron a propios y extraños.
No se dejó llevar por la ira, ni por el deseo de venganza, ni por el impulso de castigar a Ande por su error. En cambio, optó por el camino de la madurez, la reflexión profunda y la compasión sincera. Y aquí es donde entra en juego esa llamada telefónica que cambió el rumbo de la historia de Ande y Kerem. Esa llamada que se convirtió en un punto de inflexión, en una oportunidad para el crecimiento personal y en una prueba de fuego para su amor. Imaginemos la escena. Ande con el corazón destrozado, la voz temblorosa por la angustia y las lágrimas resbalando sin cesar por sus mejillas, espera ansiosamente la llamada de Kerem. Sabe que lo que hizo estuvo mal, sabe que lo lastimó profundamente, sabe que puso en riesgo su relación, que la tambaleó hasta sus cimientos. Pero también sabe que lo ama con todo su ser, que lo necesita desesperadamente en su vida y que está dispuesta a luchar con uñas y dientes por su amor, por su futuro juntos. La espera se hace eterna, cada segundo se siente como una eternidad. La incertidumbre la carcome por dentro, la tortura con preguntas sin respuesta y la llena de temor ante la posibilidad de perder a Kerem para siempre. Finalmente, después de lo que parecen horas, el teléfono suena, rompiendo el silencio sepulcral que reinaba en la habitación. Ande respira hondo, intentando calmar sus nervios y controlar su voz, y contesta la llamada. Al otro lado de la línea, la voz de Kerem es seria, grave, pero sorprendentemente tranquila. No hay gritos, no hay insultos, no hay reproches hirientes ni acusaciones despiadadas. Kerem, con una calma que desconcierta y desconcierta a Ande, le explica lo que sintió al enterarse de la verdad. Le habla del dolor punzante, la decepción amarga y la profunda confusión que lo invadieron al descubrir el error de Ande. Le confiesa que sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor, como si la persona que más amaba lo hubiera traicionado de la peor manera posible. Pero también le habla del amor inmenso, profundo y sincero que siente por ella, un amor que, a pesar de todo, sigue presente en su corazón, latiendo con fuerza y negándose a desaparecer. Le dice que, a pesar del dolor, no puede imaginarse su vida sin ella, que Ande es una parte esencial de su ser y que está dispuesto a luchar por su amor, siempre y cuando ella esté dispuesta a hacer lo mismo. Pero la llamada no es un perdón automático, no es una absolución instantánea. Kerem le deja claro a Ande que lo que hizo tuvo consecuencias, que rompió su confianza, que la destrozó en 1000 pedazos, y que recuperar esa confianza perdida no será una tarea fácil. Le dice que necesita tiempo para procesar lo sucedido, para reflexionar sobre su relación, para analizar sus sentimientos y para decidir si realmente pueden superar este obstáculo, si su amor es lo suficientemente fuerte como para resistir esta prueba tan dura. Pero también le dice que está dispuesto a darle una oportunidad, una última oportunidad, para demostrar que realmente se arrepiente de su error, que está dispuesta a enmendar sus actos y que está comprometida a cambiar y a convertirse en una mejor persona, tanto para él como para sí misma. Y aquí es donde Kerem le da a Ande una lección inolvidable, una lección de amor, de responsabilidad, de madurez y de perdón. No se trata de un castigo cruel, no se trata de una humillación pública, se trata de una oportunidad invaluable para crecer, para madurar, para aprender de sus errores y para convertirse en una mejor versión de sí misma. Kerem le exige a Ande que se enfrente a sus demonios, que asuma la responsabilidad de sus actos, que reconozca el daño que causó y que demuestre, con hechos concretos y no solo con palabras vacías, que está dispuesta a luchar por su amor, que está dispuesta a hacer lo necesario para recuperar su confianza y que está comprometida a construir un futuro juntos, basado en el respeto mutuo, la honestidad y la lealtad incondicional. La llamada termina con una promesa agridulce. La promesa de que ambos se darán tiempo para reflexionar, para sanar sus heridas, para analizar sus sentimientos y para decidir si realmente pueden seguir adelante juntos, si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar este bache y construir una relación aún más sólida y duradera. Pero también termina con una advertencia clara y contundente. La advertencia de que esta es la última oportunidad, de que si Ande vuelve a cometer un error similar, si vuelve a romper su confianza, no habrá vuelta atrás, no habrá segundas oportunidades, no habrá posibilidad de reconciliación. Después de la llamada, Ande experimenta una transformación profunda. Se da cuenta de la magnitud de su error, del daño que causó a la persona que más ama y de las consecuencias devastadoras que sus actos podrían tener en su futuro. Comienza a trabajar en sí misma, a buscar ayuda profesional para lidiar con sus inseguridades y sus demonios internos, y a rodearse de personas que la quieren y la apoyan incondicionalmente. Se convierte en una persona más madura, más reflexiva, más consciente de sus actos y más comprometida con su relación.
Kerem, por su parte, también experimenta un proceso de transformación personal. Aprende a perdonar, a dejar atrás el rencor y la amargura, a confiar en el poder del amor y a creer en la posibilidad de una segunda oportunidad. Se da cuenta de que las relaciones no son perfectas, que todos cometemos errores, que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante juntos, apoyándose mutuamente y creciendo como pareja. Con el tiempo, Hande y Kerem logran reconstruir su relación, ladrillo a ladrillo, con paciencia, esfuerzo, dedicación y mucho amor. Lentamente, con ternura y comprensión, recuperan la confianza, el respeto y el amor que se habían perdido en el camino. Se dan cuenta de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo, que están dispuestos a luchar por él hasta el final y que su futuro juntos vale la pena el esfuerzo. Esta historia, mis queridos amigos, nos enseña varias lecciones importantes. Nos enseña que todos cometemos errores, que el perdón es posible, que el amor puede superar cualquier obstáculo y que la comunicación honesta y la confianza mutua son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Pero también nos enseña que las relaciones requieren trabajo, esfuerzo, compromiso y dedicación constante, y que debemos estar dispuestos a luchar por lo que queremos, a perdonar los errores y a aprender de las experiencias, tanto buenas como malas. La lección inolvidable que Kerem le dio a Hande no fue un castigo, fue una oportunidad para crecer, para madurar, para convertirse en una mejor persona y para fortalecer su amor. Fue una oportunidad para demostrar que el amor, el perdón y la confianza pueden superar cualquier adversidad y que incluso después de cometer un error grave, siempre hay esperanza de una segunda oportunidad. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de esta historia de arrepentimiento, aprendizaje, amor y superación personal. Recuerden que la vida está llena de altibajos, de errores y de oportunidades, y que lo importante es aprender de ellos, levantarse después de cada caída y seguir adelante con optimismo y esperanza. Para resumir, vimos cómo Hande cometió un error que puso en riesgo su relación con Kerem, la llamada telefónica crucial donde Kerem le dio una lección valiosa sobre la responsabilidad, el perdón y la importancia de la confianza mutua, y finalmente, cómo ambos lograron reconstruir su amor a través del trabajo duro, la comunicación honesta y el compromiso inquebrantable. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos de sus series y parejas favoritas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que Hande merecía una segunda oportunidad? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Kerem? ¿Creen que el perdón es siempre posible? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama siempre está a la vuelta de la esquina.